Hola, mi nombre es Sergio Raboso. Soy enfermero pediátrico, graduado en la Universidad Rey Juan Carlos. Trabajo en el Hospital Universitario de Móstoles, en la unidad de neonatología, en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, en urgencias pediátricas, y soy asesor experto del programa de salud infantil de Sanitas. Es un placer para mí tener la oportunidad de poder participar en este tercer Congreso Argentino de Medicina Interna Pediátrica. En concreto, voy a hablar sobre la evolución de la atención en emergencias en el paciente pediátrico con COVID. Comienzo hablando sobre el triaje. Es un momento muy importante ya que es el primer contacto que tiene el paciente con el personal sanitario, en este caso la enfermera de pediatría, por supuesto. Aquí una de nuestras funciones principales es clasificar la prioridad con la que queremos que sea atendido el paciente en función de la entrevista clínica y de los signos y síntomas que presenta el paciente. En España, el sistema más comúnmente afectado y que utilizamos es el sistema Manchester, donde clasificamos esta prioridad para ser atendido en función de 4 colores. Verde, tiempo de espera no mayor de 120 minutos. Amarillo, el tiempo de espera no sería mayor de 60 minutos. Naranja, 10 minutos. Y el color rojo, el tiempo de espera no existe, es atención inmediata. Durante esta pandemia hemos sufrido modificaciones, sobre todo en cuanto a las medidas de protección y aislamiento. Ahora, en el sistema de triaje, en la sala de triaje, tenemos una línea, se puede apreciar en la foto de la presentación, blanca y roja, donde delimita el espacio mínimo que tiene que haber entre el personal sanitario y el paciente cuando entra al triaje. En función de los signos y síntomas que tenga, nos pondremos un equipo de protección individual, compuesto por mascarilla FFP2, también guantes, pantalla, ¿no? Y bata impermeable para poder explorar y valorar la gravedad de los signos y síntomas y, por tanto, el tiempo de espera del paciente. También hemos ganado en cuanto a autonomía, ya que desde esta pandemia podemos pedir pruebas diagnósticas del propio triaje. Me refiero cuando entra un niño o niña que ha sido un contacto estrecho y que carece de ningún tipo de signo o síntoma que pueda comprometer su salud. Nosotros directamente desde el triaje podemos pedir la prueba diagnóstica para hacer PCR y después de realizar esta prueba, el paciente se puede marchar a su casa y desde el portal del hospital puede ver el resultado de esta prueba. Por supuesto, siempre damos las medidas de recomendación higiénico-dietéticas adecuadas para el correcto aislamiento en casa del paciente y contacto con con las demás personas de la familia. En cuanto a las pruebas diagnósticas, básicamente usamos dos, que son las que están consensuadas por el Ministerio de Sanidad aquí de España, que son detección de antígenos, que es una prueba muy rápida en cuanto a la obtención de resultado, pero que es una prueba que se hace en los primeros 5 días que la persona, en este caso el niño, tenga sintomatología compatible con coronavirus. Si no estamos en este caso, si no hay sintomatología, si es asintomático, o si han pasado más de 5 días con esta sintomatología compatible, entonces hacemos la prueba PCR. Y esta prueba, el problema que tiene, entre comillas, es que la fiabilidad después de estos 5 días es muy superior, pero tarda más tiempo en salir el resultado, ¿no? En obtener un resultado para saber si hay COVID positivo o no, ya que las pruebas serológicas no están admitidas como prueba diagnóstica, en un principio, según el Ministerio de Sanidad. En los niños menores de 2 años obtenemos el exudado nasofaríngeo a través de aspiración. Lo que hacemos, la técnica es muy parecida. Lo que hacemos es, bueno, primero siempre comentar que el hisopo hay que pasarlo por la nariz, por las dos narinas. La distancia a recorrer sería el equivalente entre la narina y el conducto auditivo exterior. O sea, hay que pasar el cornete porque la muestra se tiene que recoger de exudado nasofaríngeo. Nunca hay que quedarse a la entrada de la nariz en este caso, ¿no? Porque si no, podríamos tener un falso negativo. En cuanto al aspirado, que sería este sistema que tenemos aquí verde, es mucho más fino, por eso es el que utilizamos en niños menores de 2 años. Y también tenemos que pasar cornete y hacer el aspirado nasofaríngeo. En este caso, es importante hacerlo bien, despacio, dar 5 giros hacia cada lado y obtener la prueba.
Esto es para pacientes con sintomatología leve. Para pacientes con sintomatología más grave está aprobado el lavado bronquial. Se obtiene la prueba a través de la intubación y es mucho más fácil, ¿no? Y el resultado, pues según la evidencia que tenemos, es mucho más fidedigno. Para recoger la prueba y para el contacto con el paciente con sospecha o con COVID confirmado, es muy importante tener los equipos de protección individual. En este caso, se trata de gorro, mascarilla FFP2 o FFP3 para tener un filtrado activo, ya es que la mascarilla quirúrgica se utiliza para obtener la protección de comunidad, o sea, la persona infectada que tenga mucha menos probabilidad de infectar a los demás. Pero para protegerse la persona sana, en este caso el personal sanitario, del posible infectado, necesitamos una mascarilla que filtre. Sí quería recordar que las principales recomendaciones a nivel europeo dicen que la mascarilla FFP2 o FFP3 tiene un tiempo de filtrado eficaz de un turno de trabajo. O sea, calculamos que unas 8 horas. Unas 8 horas con la mascarilla puesta en la cara. A partir de aquí, el nivel de protección bajaría. Entonces sería mascarilla, FFP2 o FFP3, como decía, gafas o pantalla, y si puede ser las dos cosas mejor, bata hidrófuga, o sea, que el agua no traspase el tejido de la bata, sería una bata impermeable, y guantes. Este es el equipo que hay que llevar para obtener la prueba, para hacer la prueba por detección de antígeno o por PCR o tener contacto con el paciente con sospecha de infección positiva de COVID o con diagnóstico confirmado. En cuanto al circuito de urgencias, aquí voy a poner un vídeo. Como podéis ver, tenemos la sala del triaje, que es lo que he estado comentando anteriormente. Está la línea roja separando, aquí donde se sentaría el paciente. Hay una distancia de más de 1,5 metros a la mesa donde está el personal sanitario. Tenemos, por supuesto, la báscula, el peso para niños más grandes, el aparataje para tomar las constantes vitales, por supuesto. Esto sería la sala de urgencias. Aquí tenemos todo lo necesario para valorar la gravedad y poder priorizar al paciente, como he dicho anteriormente. Después tenemos las salas de técnicas que están divididas en dos, desde que estamos con la pandemia. Una de ellas sería la sala sucia, entre comillas, donde solamente van a pasar los pacientes con sospecha de COVID. Aquí el personal sanitario iría con los equipos de protección individual correctamente colocados, y la sala limpia, donde hacemos el resto de técnicas, por ejemplo, una fractura o curas, ¿no? Donde sean pacientes que no tienen sospecha de infección activa por coronavirus. Después tendríamos la sala de espera, que estaría separada también en dos. Aquí, bueno, no lo grabo bien porque hay gente y no quiero que aparezcan, pero estaría separada en dos, en sala de espera de posibles COVID y sala de espera limpia. Las consultas de pediatría están debidamente identificadas e informadas de que solo puede pasar un acompañante y las medidas de protección que tienen que llevar, ¿de acuerdo? Esto es importante. Seguimos igual, después de ya que ha pasado lo peor de la pandemia y que estamos entrando en la normalidad, seguimos igual, solo un acompañante por menor, y no se puede intercambiar en principio, salvo raras excepciones. Pasamos a la zona de observación. Y aquí tenemos dos bloques separados por el control de enfermería, que estaría aquí en medio. Un bloque este de aquí de la derecha, donde estarían los pacientes, los niños en este caso, con sospecha de infección por COVID o con COVID positivo. Y el otro ala, que ahora va a salir, que estaría a mi izquierda, sería la zona limpia con pacientes que no son sospecha de COVID positivo o de infección por coronavirus, para intentar minimizar los contagios accidentales lo máximo posible. El personal sanitario también estamos divididos, ¿de acuerdo? Zona limpia, que sería esta de aquí de la izquierda, y zona sucia, que sería la de ahí enfrente, que es el personal con sospecha de COVID positivo. Entonces, como he comentado anteriormente, tenemos por un lado la sala de espera, dividida en dos.
tenemos la sala de técnicas, que también habría dos salas de técnicas para no mezclar los pacientes, y los pacientes de observación, que tendríamos dos salas, una para pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado y los otros para pacientes que no tienen sospecha de coronavirus y no, por supuesto, no tienen diagnóstico positivo. En cuanto a los signos y síntomas de COVID-19 en los pacientes pediátricos, pues he de reconocer que en esta pandemia, gracias al cielo, pues los niños se han llevado a la mejor parte, ¿no? Hay muy pocos casos de gravedad, de niños que han tenido que ser intubados o de fallecimientos en comparación con los pacientes adultos. Lo que nos venimos encontrando son tres grandes bloques en cuanto a la sintomatología. Por un lado tenemos la sintomatología gastrointestinal, donde nos encontramos normalmente con niños que han tenido deposiciones poco formadas o algún vómito aislado. Al contrario que otras infecciones víricas, como rotavirus, ¿no?, adenovirus y demás, donde los niños empiezan con gastroenteritis, están de 3 a 5 días con deposiciones bastante líquidas, o vómitos incoercibles que no se cortan con nada, que los papás acuden a urgencias diciendo que sus hijos vomitan y no son capaces de hacer que paren que vomiten. En el caso de los casos positivos por coronavirus que han tenido sintomatología gastrointestinal, no es lo frecuente, no es lo común, sino un día, como mucho, de alguna deposición poco formada y algún vómito aislado. En cuanto a la sintomatología respiratoria, también nos encontramos donde suelen ser casos leves. Yo en los 2 años que llevamos de pandemia, pues he visto muy pocos casos donde está comprometida la salud del niño y donde haya necesitado soporte respiratorio, ya sea ventilación mecánica o algún tipo de tratamiento que implique la gravedad del niño. Y la fiebre, también nos movemos un poco en esa línea. Yo todos los casos que he visto, que han sido muchos, normalmente es fiebre de un día, 38,5, 39, y luego esa fiebre corta. Al día siguiente el niño está bien. Esto es lo habitual y lo esperable, ¿no? Lo que nos solemos encontrar y que luego hacemos el test de antígeno o la prueba PCR y dan positivo. En cuanto al tratamiento por supuesto, la intervención enfermera con respecto al tratamiento que en este caso el pediatra pauta, tenemos desde el punto de vista de la afección gastrointestinal, si viene en control abdominal, siempre identificar el dolor, sobre todo si es flanco derecho, si es Bloomberg positivo, ¿no?, para si puede ser una apendicitis en vez de una infección por COVID, ¿no?, y hacer una ecografía analítica y demás. También siempre valoramos la deshidratación, ¿no?, sobre todo en bebés, en niños muy pequeños. Ya sabéis, fontanela hundida, cuenca de los ojos marcadas, lengua seca, piel que pellizca si tarda más de 2 segundos en hacer relleno capilar. Siempre es muy importante hacer esta valoración. Y en el caso de niños que vienen con vómitos, pues tenemos que garantizar la correcta tolerancia, independientemente de la prueba COVID, que sea positivo o negativo. Cuando vienen niños que los padres nos cuentan que han vomitado 5 veces, 6 veces, 8 veces en un día, ¿no?, o que llevan todo el día sin comer porque ayer vomitaron y hoy no han comido nada, automáticamente, aparte del test de glucosa capilar que hacemos en el servicio de triaje, que normalmente en altísimo porcentaje de los casos, pues la glucosa está por encima de 60 o de 70, o sea que es una glucosa en principio normal para un niño pequeño, garantizamos la tolerancia. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante es, primero, ofrecer al niño suero oral hiposódico. La pauta es muy sencilla, 5 mililitros cada 10 minutos. Cargamos una jeringa y le explicamos a los padres, siempre les hacemos partícipes porque la educación sanitaria, en este caso con los padres, creemos que es muy importante, ¿no? Les hacemos partícipes y esa jeringa de 5 mililitros, al principio, durante 10 minutos, es poco a poco se lo vamos dando y luego cuando pasan 10 minutos, otra y así durante al menos 45 minutos. Si tolera esto, empiezan a beber el suero oral hiposódico a sorbos. Si toleran, en principio, estos niños saldrían del servicio de urgencias y se irían a casa. Se le puede sacar prueba de antígenos y el resultado lo tendrían en unos minutos y si se han ido antes, pues lo pueden ver desde el portal. Por supuesto que si vuelven a vomitar o el cuadro empeora, vuelven. Eso es importante. Si cuando le damos el suero oral hiposódico vuelven a vomitar y el estado de deshidratación no es grave, se les da un antiemético como el ondansetron, que es lo que normalmente utilizamos para los niños, y volvemos a intentar la rehidratación, la tolerancia a través de vía oral.
Si esto no resulta, pues ya sería un niño que ingresaría en observación y empezaríamos con la fluidoterapia. La fluidoterapia puede ser una pauta de rehidratación rápida, que es suero fisiológico en poco tiempo con un volumen importante, esto lo calcula el médico, y luego ya continuamos con sueros glucosalinos, pues en principio suelen ser mezclados con fisiológico. Si son niños bebés, siempre tenemos el suero glucosado al 10%, que es el de elección, y si está muy deshidratado, pues en principio podríamos aumentar del 10 al 12%, etcétera, ¿no? Pero bueno, es importante sobre todo la primera línea de actuación desde el punto de vista de enfermero es identificar los signos y síntomas correctos de deshidratación y luego garantizar la tolerancia y la correcta hidratación del niño. En cuanto al tratamiento y la intervención de enfermería desde el punto de vista respiratorio, aquí tenemos varios puntos a tratar. Tenemos la oxigenoterapia, la aerosolterapia y luego pues tratamiento con corticoides y antiinflamatorios, ¿no? Que muchas veces va todo mezclado y algunas veces solo utilizamos alguno de estos apartados. Por fortuna, como decía anteriormente, en la mayoría de los casos no necesitan soporte ventilatorio, ventilación mecánica no invasiva o invasiva, incluso no necesitan aerosoles en muchos de los casos, pero sí me he encontrado algunos casos con que sí ha sido preciso. En cuanto a la oxigenoterapia, bueno, primero valorar al niño, esto haremos desde el propio triaje, ¿no? Valorar la frecuencia respiratoria en función de la edad, los parámetros que consideramos como normales, el trabajo respiratorio y la pulsiometría, ¿no? Si es un niño bebé muy pequeño, pues aquí haríamos el test de Silverman, ¿no? Que yo creo que es conocido por todos. Aleteo nasal, quejido, trabajo respiratorio, ¿no? Si es un niño un poco más mayor, pues valoramos. Es muy importante que la enfermera pediátrica sea experta, ¿no? En el triaje, porque si un niño puede venir saturando al 96, 97, 98%, pero a lo mejor estar en 70 respiraciones por minuto o tener un trabajo respiratorio importante, ¿no? Y aquí siempre es importante valorar esto porque si satura bien, pero a costa de estar utilizando musculatura accesoria para intercambiar oxígeno, está claro que ahí pues, necesita soporte, ¿no? Ya sea broncodilatar o oxigenoterapia, ¿no? Esto en cuanto a la valoración. En cuanto a la oxigenoterapia, tenemos dos sistemas de bajo flujo, que son las cánulas o gafas nasales, ¿no? Muy frecuentemente utilizadas en los hospitales, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. El bajo flujo lo que significa realmente no tiene nada que ver con la concentración de oxígeno, por supuesto. Significa que no le podemos aportar al paciente todo el flujo de aire que necesita, ¿no? Si, por ejemplo, una persona necesita 40 litros por minuto, el bajo flujo, como pueden ser estos dispositivos a los que hago referencia, le podrían administrar con mucho 10 litros por minuto, ¿no? Aquí sí quiero comentar que en cuanto a las gafas nasales, pues le podemos dar una FiO2, una concentración de oxígeno entre el 24 y el 44%, teniendo en cuenta siempre que partimos de la base de que el oxígeno atmosférico está en un 21%. Por cada litro que subimos en la ruletita del sistema de la pared, ¿no? De cuando enchufamos a la pared el oxígeno, en las gafas nasales, más o menos por cada litro sube un 4%. Y en ningún caso está recomendado aumentar más de 5 o 6 litros por minuto las gafas nasales. Ya tendríamos que pasar a otro dispositivo, mascarilla simple o mascarilla con reservorio. De todas maneras, los sistemas de bajo flujo se utilizan muy poco en pediatría. En niños muy mayores ya, pues 12, 14 años, sí. O unas gafas nasales se pueden utilizar, pero en niños muy pequeños, sobre todo en neonatos, aquí el concepto es más ventilar que subir la FiO2. Y para ventilar necesitamos un sistema de alto flujo, poder pues meter más litros de aire y controlar por separado la concentración de oxígeno. Aquí, en cuanto a los sistemas de alto flujo, tenemos la mascarilla Venturi, que es esta que estoy señalando aquí en la foto ahora mismo, que en función de los litros nos da unas concentraciones de oxígeno. Aquí podemos llegar a una FiO2 máxima del 50%. También es un sistema de alto flujo las mascarillas de nebulización que tenemos. Y el sistema de alto flujo, que es el número uno, el que más utilizamos con los niños que necesitan aporte y que realmente
pues como decimos en la pediatría, se están poniendo malitos, ¿no? Antes de pasar a la CPAP o a intubar, estaría el sistema de alto flujo, como son los sistemas de Vapoter o Airvo. Aquí también voy a poner un vídeo. Estos sistemas de alto flujo, como se puede ver en vídeo, están humidificados, tienen un sistema de agua estéril, nunca poner suero fisiológico porque se estropea, está humidificado el aire que le llega al niño, podemos controlar la temperatura, podemos controlar los litros por minuto separado de la concentración de FiO2 que va a recibir el niño. Entonces es un sistema realmente muy bueno porque podemos subirle los litros de aire, o sea, el flujo de aire que le está llegando hasta 40 litros, incluso 50 litros, depende del aparato, independientemente controlando la FiO2, 21%, 24, 30, 50, 60% de oxígeno, lo cual pues, es un sistema muy bueno porque nos ayuda a ventilar al niño. En este caso, el alto flujo, si es un neonato, si es un niño menor de 28 días, menos de 4 kilos de peso, pasaremos directamente a la CEPA, que es el sistema es muy equivalente, ¿no? al alto flujo, pero controlando las presiones inspiratorias, o si es BiPAP, las presiones inspiratorias y expiratorias para control de que los alveolos no se cierren del todo, ¿no? Esto ya, bueno, son detalles sobre ventilación que ahora mismo no va a dar tiempo, podemos en otra ocasión podríamos adentrarnos un poco más aquí. Esto en cuanto a la oxigenoterapia. En cuanto a la aerosolterapia, tenemos un poco el debate, ¿no? De nebulización versus aerosol. Sin duda para los padres lo mejor es la nebulización, ¿no? Ponerse la mascarilla que he puesto anteriormente, conectada a la pared, que salga el humito. Esto a los papás normalmente les da mucha tranquilidad y pues ciegamente piensan que es mucho mejor que la aerosolterapia, ¿no? Que como tenemos en la foto, pues el sistema con cámara y con normalmente salbutamol u otro broncodilatador que se haya pautado. Realmente aquí en Madrid, en un hospital de nivel 3, un hospital muy importante de referencia en cuanto a UCI de neonatos y de pediatría, se ha hecho un estudio durante varios años, han participado miles de niños y no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas de que la nebulización sea mejor que el aerosol. Lo que es importante es utilizar una técnica correcta y la educación sanitaria de los padres. Me refiero a lo siguiente, cuando llega un niño que está broncoconstriñido, ¿no? Que broncoespasmo, silbilancias y demás, o es un niño que está saturando por debajo de 91, lo que se hace automáticamente, independientemente de que luego dé COVID positivo o no, ¿no? Porque puede ser un COVID positivo, por supuesto, lo que se hace normalmente es que se le dan 3 tandas de salbutamol. Bueno, salbutamol si no es un niño demasiado pequeño, si son por debajo de 2 o 3 meses de vida, no, el salbutamol realmente pues, sabemos que hace poco, ¿no? Pero bueno, niños un poquito más mayores, salbutamol. ¿Qué se hace? Se pone la cámara, bueno, en esta foto es ser un niño muy mono, ¿verdad? Pero no está en la posición correcta. El niño tiene que estar sentado, por supuesto, incorporado. Hay que colocar la mascarilla bien, con la cámara y en este caso vamos a suponer que es salbutamol, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Y lo que se hace es que se dan 5 puffs. Cada puff das uno y el niño tiene que respirar 10 segundos. Con la mascarilla bien pegada a la cara, 10 segundos. Después retirarla y esperar 30 segundos. ¿Por qué? Porque si no esperamos esos 30 segundos y damos otro puff, digamos que los receptores de los bronquios todavía no se han desensibilizado para volver a coger el principio activo, el broncodilatador. Entonces, le estamos dando 5 puffs y al final son efectivos 2. Por eso, si no se hace bien la técnica, le parece que es menos efectivo la aerosolterapia que poner nebulización. Por lo tanto, muy, muy importante, 5 puff o los que pauta el pediatra. Aquí en España normalmente son 5, pero lo que es más importante, independientemente del número de puff, será 1, 10 segundos respirando, se descansa 30 segundos y al siguiente. Y luego entre tanda y tanda, de esos 5, hay que esperar al menos 15 minutos. Entonces, cuando hacemos esto y damos 3 tandas esperando 15 minutos entre cada una
el pediatra ausculta, ponemos un pulso y oxímetro y vemos que el niño ha mejorado muchísimo, que ha broncodilatado, que está respirando bien, que ya no tiene trabajo, este niño probablemente se va a su casa con una pauta parecida de salbutamol. Pero sobre todo muy importante esto. Y digamos que la nebulización, poner la mascarilla, ¿no?, con el humito, el peligro que tiene es que dispersa mucho la carga vírica por toda la sala y pone en peligro, pues, a otros niños que pueden ir a nebulizar y al personal sanitario. Aquí quería comentar también, bueno, pues esta foto es un poco dura, pero es real, ¿no? ¿Con qué nos hemos encontrado en esta pandemia, a diferencia de otros brotes de enfermedades, de gripes, de, de bronquiolitis que todos los años hemos tenido, etcétera, ¿no? Pues que han aumentado muchísimo los casos de ingresos psiquiátricos, ¿no? De niños, de, ya no son niños de 14, 15 años con problemas conductuales, también con su relación con la alimentación, sino que son niños ya más pequeños, 6, 7, 8 años, pues niños con grandes depresiones, con problemas conductuales y realmente, por lo menos aquí, no sé si allí en Argentina, pero aquí en España y a nivel de Madrid, que es la principal ciudad, que es donde yo trabajo, en varios ámbitos, como he dicho anteriormente, o sea, hemos visto bastante desbordados pues los pacientes psiquiátricos, ¿no?, con problemas psiquiátricos, con enfoque psiquiátrico de los niños. Y sin duda la relación parece que tiene mucho que ver con el aislamiento, ¿no? Los niños necesitan jugar, salir, que les dé el sol, relacionarse con otros niños. Esto es inherente a la evolución humana, ¿no? Cuando eres pequeño, absorber como una esponja todo lo que hay a tu alrededor y es necesario tener esas interacciones, ¿no? Y esa comunicación con iguales, que en este caso muchos no los han tenido también. Se achaca bastante pues, que ha habido mucho más problemas de familiares, ¿no?, en cuanto a los papás durante el confinamiento, estaban mucho más tiempo juntos y parece que ha habido más conflictos que los niños han vivido. Exactamente el kit de la cuestión no se tiene, pero lo único que sabemos a fe ciega es que el número de casos psiquiátricos ha aumentado exponencialmente hasta el punto de sobresaturar el sistema de niños pues, con tratamiento psiquiátrico. Quería también, pues, aquí decir que para la enfermería, ¿no?, creo que hemos sido uno de los principales protagonistas. Somos un equipo multidisciplinar en el hospital, desde el pediatra o neonatólogo, la enfermera, el auxiliar o técnico, también los propios celadores. Todos hemos aportado nuestro grano de arena, por supuesto, pero creo que la pandemia ha sido un hito y un punto de inflexión para todos los profesionales sanitarios, ¿no?, como dejo aquí escrito. Bajo mi punto de vista, especialmente para las enfermeras. ¿Por qué? Porque somos los que más contacto tenemos con los pacientes. Sí, es así, todos lo sabemos. Somos los que aportamos los cuidados, administramos el tratamiento, garantizamos la integridad del paciente, en este caso el paciente pediátrico, y su soporte vital. Somos los primeros profesionales que ven cuando acuden al hospital. En el triaje, quien está es la enfermera, por lo menos aquí en España, y los últimos cuando se marchan, porque somos los que al final quitamos las vías, dispositivos, damos las últimas recomendaciones de enfermería. Creo que ha sido una experiencia verdaderamente mala la que hemos tenido con esta pandemia, pero también nos hemos enriquecido como profesionales y como personas, como ser humano, por supuesto. Y no nos podemos olvidar de lo que hemos vivido, en ningún caso, porque sinceramente creo que no nos podemos permitir que nos sorprenda o que otra situación semejante a esta nos sorprenda. Creo que ya estamos preparados para prácticamente lo que nos venga, ¿verdad? Somos supervivientes, somos enfermeras. Desde aquí, simplemente, pues quería dar mi agradecimiento y a todos, por supuesto, por haberme escuchado, por tener la oportunidad de poder pertenecer a esta familia, ¿no? Y poder participar en el Congreso Argentino de Medicina Interna, en el tercer Congreso Argentino de Medicina Interna y Pediatría. Pues ahora, para las dudas que tengáis, dejamos aquí un tiempo
Yo estoy encantado de intentar ayudaros. Espero saberos responder correctamente. Y bueno, una vez más, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por la invitación a esta importante actividad. En el tema de hoy vamos a hablar respecto de los nuevos retos en la atención de enfermería de emergencias pediátricas. Declaro no presentar conflictos de intereses y algunos de los interrogantes que nos planteamos es ¿qué impacto tiene enfermería de emergencias en la atención de la salud del niño, familia y comunidad? ¿Qué nos reveló la pandemia por COVID? ¿Qué aprendimos de la misma? ¿Por qué es importante la capacitación y entrenamiento del profesional enfermero en una unidad de emergencias? ¿Es posible la construcción de una política de gestión del conocimiento basado en la participación del colectivo enfermero? Y sabemos que en los servicios de emergencias, los profesionales de la salud enfrentan diariamente al enorme desafío de un entorno hostil y demandante. Eventos adversos y daños involuntarios impactan en el paciente como consecuencias de errores en el desempeño de los profesionales, productos de este ambiente hostil y demandante del que mencionamos. Los procesos asistenciales en los servicios de urgencias deben garantizar la atención, que debe ser de calidad, resolutiva, integral, brindando una atención de salud en tiempo y forma, ajustado al nivel de triage durante las 24 horas. Pero dada la heterogeneidad y la diversificación de los problemas de salud, diferentes patologías, enfermedades que presentan los pacientes, resulta necesario contar con protocolos de actuación a fin de asegurar una atención rápida y prácticas seguras por parte del equipo de salud. Las innovaciones científicas y tecnológicas frecuentes en el ámbito de la salud vuelven obsoleto el conocimiento y las competencias de un profesional en un periodo notablemente corto. Con lo cual es importante, para poder estar actualizados y acordes a los avances tecnológicos y a los nuevos tratamientos y terapéuticas, mantener planes de formación e incorporar nuevos temas, y estos que se mantengan en una forma continua y específica con un programa para que nos ayude a fortalecer las competencias, los conocimientos, habilidades y destrezas de los distintos profesionales que componemos la unidad. Sabemos que en principios del 2020 se desató la pandemia por COVID a nivel mundial. Y esta crisis sanitaria que puso en jaque a todo el sistema de salud hizo que en los distintos establecimientos sanitarios se elaboren estrategias para poder enfrentar esta nueva situación crítica. En los servicios de emergencias, como en todos los servicios, fue necesario realizar una reorganización de la unidad y adecuación de los procedimientos, protocolos, intervenciones. Fue necesario reorganizar la demanda, los flujos de atención y también atendiendo a las recomendaciones infectológicas y protocolos del hospital. Se redujeron ciertas áreas. En ciertas áreas los procedimientos asociados a la alta aerosolización. Se fueron sucediendo en todo este tiempo de diferentes situaciones
donde en la medida que iban pasando los días, los meses, y llegando ya al año y comenzando el próximo, se fueron asentando y tomando confianza de este miedo que fue, y esta incertidumbre que nos hizo adaptar y flexibilizar, donde también tuvimos que tener una solidaridad, trabajo en equipo, una mente abierta para poder brindar una atención satisfactoria al niño y a la familia. Cuando hablamos de competencias, algunas que ya tenemos en nuestro FODA del servicio, como el trabajo en equipo, la flexibilidad, el respeto. Hubo otras que se intensificaron y que se fueron, digamos, poniendo de manifiesto ante esta necesidad, como la flexibilidad, la anticipación, la adaptabilidad, el respeto que tiene que ponderar siempre en toda, digamos, institución sanitaria y en nuestro día a día, en nuestro labor diario. El cuidado, la flexibilidad. ¿Qué nos develó la pandemia? ¿Qué aprendimos como producto de todo este periodo de transición de crisis sanitaria? Y nos develó que las competencias, capacidades, talentos y el valor añadido que tienen los profesionales de los servicios de emergencias y la capacidad de gestión en situaciones críticas e imprevisibles en un ambiente de incertidumbre como la impuesta por la crisis sanitaria, fueron las que resurgieron como producto de esta situación crítica. Y esto también nos hizo continuar trabajando y mejorando nuestras estrategias para poder optimizar los recursos y alcanzar los propósitos que nos habíamos establecido. ¿Para qué? Para poder generar y usar el conocimiento, innovar los que ya teníamos e incorporar los nuevos, motivarnos en intercambio y el respeto, digamos, por el otro y trabajo en equipo, tratar de aportar nuevas ideas, escuchándonos. Se hizo visible la necesidad de brindar una atención como nunca antes, humanizada, centrada en el paciente y familia, con una actitud compasiva, con integridad y respeto por los otros. Tener una conciencia empática con el sufrimiento de los otros y un deseo de intervenir en su alivio. Poder acompañar, poder ayudar, poder escucharlos. Entonces, ¿es posible la construcción de una política de gestión del conocimiento basada en la participación del colectivo enfermero? En nuestra experiencia, trazamos como objetivos dotar al profesional de competencias que mejoren la calidad asistencial en cuanto a la clínica, la educación, la formación, la investigación, la administración, la gestión de los cuidados. Facilitar el desarrollo profesional, permitiendo la adaptación a los avances tecnológicos. Tratar de ser mentores y a su vez ser parte, digamos, constructo de un equipo donde nos podíamos escuchar y compartir diferentes ideas para poder poner en práctica, digamos, y darle lugar, digamos, a la opinión del otro.
Incrementar la motivación personal, impulsando el talento humano de cada enfermero de la unidad de emergencias. Cuando hablamos de dotar al profesional de competencias que mejoren la calidad asistencial, nos referimos a aquellas competencias como aquellas habilidades aprendidas que permiten realizar exitosamente una tarea o un deber. Miller señala que la competencia se construye a partir de 4 componentes. Este es el saber, el conocimiento, luego el saber cómo lo llevamos a cabo, demostrarlo y para que esto se pueda poner en acción, en el hacer, en el cuidado mismo con el niño y familia. Facilitar el desarrollo profesional permitiendo la adaptación a los avances tecnológicos. Desde el servicio, promover un marco de formación y aprendizaje, incentivando la capacitación continua y facilitando la formación. Por otro lado, las actividades de capacitación, tanto las formales como las informales, deben estar orientadas a mantener y mejorar la competencia profesional, a fin de poder mejorar la calidad y la seguridad en la atención del paciente. También es muy importante incrementar la motivación personal, impulsando el talento de cada enfermero de la emergencia. Y tener presente que si bien existen incentivos, digamos, financieros y no financieros, como estos últimos, la capacitación, el entrenamiento, que los profesionales se sientan parte de la formación de protocolos, de los programas, de los cuidados. Esto va a facilitar la adherencia y ejecución de los distintos procesos de atención. Y pensar que en esta formación de un profesional, la capacitación es importante, la habilidad, el desarrollo de la habilidad y la destreza es importante, pero lo que va a multiplicar eso es la actitud. Entonces, todos estos elementos que mencionamos se van a potenciar cuando pongamos, digamos, en práctica este último, digamos, factor, que es la actitud. Ejercitar una actitud mental positiva, plena, con una inteligencia colaborativa, es fundamental en los servicios de emergencia. ¿Por qué es importante el desarrollo de los programas para poder capacitar, mantener las competencias, fortalecer el trabajo en equipo, mejorar la comunicación? A lo largo de todos estos años se fueron incrementando los diferentes frentes, digamos, de participación y de las actividades que íbamos desarrollando en la unidad. Esto resulta importante ir pensando qué podemos ir agregando, cómo nos podemos ir renovando. Y es así como se fueron incrementando las distintas participaciones, ya sea en ateneos institucionales, en las jornadas, digamos, propias organizadas desde el hospital, desde la institución, en la participación en congresos, digamos, extrahospitalarios, como así también participar, digamos, en programas de capacitaciones, ya sea estos conformados con los médicos o propios desde lo que es la currícula, digamos, de enfermería. También resulta muy importante ir tratando de hacer los caminos y ir trabajando en la investigación para poder construir nuevos conocimientos basados en la evidencia. Tener presente que hay elementos, digamos, que forman parte de la formación, digamos, de un profesional enfermero, como son las actividades, los cursos de medicina de emergencias pediátricas, como la PLS, como el ATRS de trauma pediátrico, como los cursos PALS, de soporte vital avanzado pediátrico. Siendo estos, digamos, actividades y cursos obligatorios para nuestra formación.
Y por otro lado, cuando hablamos de actividades no formales, informales, son aquellas que en nuestros tiempos de formación, en nuestros tiempos de actividad, de labor, digamos, podemos realizar en la unidad, como por ejemplo las prácticas, digamos, de colocación de accesos venosos, las charlas, haciendo hincapié en la importancia del lavado de manos, practicando los diferentes protocolos, y tener, digamos, una mantención y continuidad a lo largo de los años en los distintos programas, donde es importante ir incorporando, digamos, las nuevas temáticas y aquellos elementos que resultan, digamos, necesarios para la formación y la actualización del conocimiento enfermero. Estos diferentes, digamos, actividades o formaciones de actividad continua, lo que hacen es, en nuestro resultado, es mejorar, digamos, la identificación de las personas del equipo de trabajo con la unidad y fundamentalmente mejorar la calidad de nuestros cuidados cuando vamos realizando nuestra actividad en el día a día. También es importante que los profesionales se sientan identificados con y partícipes de las distintas programas, digamos, y actividades que se realizan, como oportunidades para presentar en Ateneos, digamos, una temática determinada, participar en congresos, que también sean los mismos profesionales los que van a capacitar a los nuevos personas que ingresan a la unidad, y formándose una retroalimentación de los distintos profesionales. Estos van a actuar como incentivos de los mismos. En los últimos años también hemos incorporado un programa de actualización a través de lo que es las tecnologías de la información y comunicación, donde las oficinas de comunicación a distancia del hospital nos ha facilitado, digamos, gran parte del desarrollo de esta actividad en forma conjunta con lo que es la Dirección de Docencia y de Capacitación. Estas actividades se fueron, digamos, incrementando y creciendo, donde se fue mejorando los distintos temas, los distintos módulos que se iban tocando, y se fue impartida a las distintas provincias, a los distintos lugares geográficos de nuestro país, pudiendo así intercambiar distintas experiencias, intercambiando conocimientos con otros profesionales de la región. En este programa, por ejemplo, como objetivos generales, nos trazamos capacitar a los enfermeros que brindan sus cuidados en los servicios de emergencias, facilitar la capacitación a través del uso de las TICs e intercambiar conocimientos y experiencias. También con una metodología donde se brindaban clases teóricas y demostración práctica a través de la resolución de casos clínicos. Se establecieron encuentros virtuales, sincrónicos, con una duración de cada encuentro de 2 a 3 horas. Y así fuimos desarrollando y aumentando el número de módulos, creciendo nuestra oferta, digamos, para poder brindar, digamos, esta capacitación y formación a otros colegas de nuestro país. Pudimos realizar una encuesta de satisfacción, digamos, donde esta nos permitió también y nos impulsó, digamos, para poder mejorar esta oferta que dábamos de programa de formación, dado que obtuvimos un alto nivel de satisfacción, digamos, en estas primeros años del desarrollo de este programa. Y por eso, digamos, esto nos impulsó a continuar mejorando la logística y el desarrollo de esta actividad.
También asumimos compromisos como la formación y actualización de los recursos humanos en forma continua, la implementación de guías y protocolos surgidos de consenso interdisciplinario. Y esto tiene que estar con una atención basada en estándares, sin, digamos, perder de vista que todos los integrantes del equipo de salud tienen algo valioso para aportar. Cuando hablábamos de diferentes protocolos, podemos citar, por ejemplo, a la incorporación de las tarjetas de medicación en las salas de shock room, donde esta estandarización, digamos, en el uso de los fármacos para las situaciones más frecuentes en la sala de reanimación, nos permitió optimizar la terapia, la terapéutica, las intervenciones y sobre todo mejorar y optimizar la seguridad del paciente. Por otro lado, reduzco la posibilidad de error, tanto en la indicación por parte del médico como en la administración de los fármacos. Y así es como en diferentes patologías frecuentes del shock room se pudieron estandarizar, digamos, estas tarjetas que nos facilitó justamente la guía, digamos, terapéutica cuando se nos presenta, digamos, el paciente de acuerdo al peso que el niño tiene. Y así es como se establecieron para paro cardiorrespiratorio, para estado convulsivo, para shock, para los diferentes tipos de shock, shock séptico, shock anafiláctico, para pseudoanalgesia. Por otra parte, es importante durante el año, en las fechas como el Día del Niño, para las fiestas navideñas, permitirnos generar espacios y organizarnos para poder festejar, reír, compartir y en esto, digamos, por volver a recargar endorfinas. Ser resilientes. A propósito de qué aprendimos que nos dejó la pandemia, que en todos ese marco, digamos, y ese tiempo de miedo, de incertidumbre, de distintos desafíos donde se nos movió a todas las estructuras, pudimos adaptarnos y a estos nuevos desafíos, digamos, para poder, digamos, brindar una atención adecuada al niño y familia. Y también para nosotros tenernos como un límite, digamos, para poder superarnos en lo que podíamos realizar, en lo que podíamos brindar, en lo que somos capaces de hacer. Como conclusiones, podemos decir que los programas de formación deben basarse en las necesidades detectadas y las prioridades de formación, la mejora de la calidad asistencial, la promoción del desarrollo profesional y el incremento de la motivación. Las TICs brindan un soporte y oportunidad valiosa para la teleatención, la consulta, el seguimiento de los pacientes, para la capacitación, para la educación e intercambio con otros profesionales de la salud. Resulta menester jerarquizar el rol de la teleenfermería como tecnología de acercamiento en el entorno del contexto de salud digital. Esto, post pandemia, es una de las herramientas que más se hizo visible y en las cuales no debemos dejar de perder esta oportunidad. Ser críticos y reflexivos en nuestra labor nos va a mejorar y potenciar la calidad de los cuidados y relaciones interpersonales. Reforzar el liderazgo como impulsor del talento y empoderamiento en nuestras áreas de acción.
El uso de la simulación clínica favorece la adquisición y el logro de las competencias y brinda seguridad y prevención de errores críticos. Tener presente que los aportes de cada uno resultan valiosos para la mejora de la atención. Fomentar una cultura de mejora continua y trabajo en equipo, impulsando el crecimiento y desarrollo profesional de todos los profesionales, personas que forman parte de la unidad de emergencias. Concientizar sobre las potencialidades del colectivo enfermero, impulsando la investigación basada en la evidencia, generando un nuevo conocimiento y mejorando nuestros cuidados. Potenciar las estrategias de educación para la salud a través de la prevención y promoción de la salud, fomentando el autocuidado. Esto es uno de los ejes fundamentales en todo lo que es la atención sanitaria. Fomentar el autocuidado. Ser nosotros intermediarios, digamos, en la misma, digamos, cuidado que debe generar la familia, la comunidad misma, para poder enfrentar estas situaciones y que a su vez mejore la calidad de vida. Y de ahí surge, nos planteamos la necesidad de un nuevo enfoque, donde la prevención resulta una pieza clave. Y esta tiene que incluir todas las áreas de investigación, las áreas de gestión, de formación, el área clínica, el cual nos va a permitir ir cambiando el modelo asistencial y adaptándolo a las nuevas necesidades sanitarias. Y así como en un tiempo estábamos realizando y poniendo en práctica, digamos, determinados protocolos de atención para un paciente, después supimos que este protocolo, esta atención lo teníamos que aplicar de otra manera para poder cuidar al niño y familia y para poder cuidarnos nosotros. Entonces, este nuevo enfoque es importante tenerlo presente, pero uno de los temas más importantes es siempre brindar una atención humanizada, empática, centrada en el paciente y familia, como eje vertebral en la gestión de los cuidados. Por último, voy a citar una frase que me parece importante y para el desarrollo y de los servicios y de quienes tenemos la responsabilidad, digamos, de tener un equipo de trabajo respecto de lo siguiente: trata a un ser humano como es y seguirá siendo como es, pero trátalo como puede llegar a ser, porque confías en él, porque cooperas con él y se convertirá en lo que está llamado a ser. Muchas gracias. Buen día. Seguimos en la mesa redonda, nuevos desafíos en la actuación de emergencias, cambios de paradigma en enfermería, visión internacional, argentinos en el mundo. Quien les habla, la licenciada Rojas. Tengo la especialidad en pediatría del Hospital Garrahan. Actualmente me desempeño en la unidad de cuidados intensivos polivalentes del Hospital Garrahan.
formo parte del Grupo Nacional de Enfermería, GRUNEP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, y también formo parte del Comité Asesor Permanente de la Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación. Para continuar con la charla y a modo introductorio, podría decir que desde el inicio de la pandemia, la participación e implicación de los servicios de enfermería ha sido una pieza clave en la gestión llevada a cabo por parte de los distintos centros e instituciones y sistemas sanitarios de todo el mundo. A través de sus distintos roles, ya sea rol gestor, asistencial, docente o investigador, donde ha quedado patente las principales habilidades inherentes a la profesión de enfermería, como flexibilidad, adaptabilidad, creatividad, trabajo en equipo, empatía, capacidad organizativa y sobre todo perspectiva humanística del cuidado y también visión holística del paciente. El rol desarrollado por la enfermería en la planificación, elaboración, puesta en marcha, implementación y supervisión de los protocolos frente a esta pandemia de COVID-19 ha posicionado la labor de los profesionales de enfermería como un factor, se podría decir, vertebrador y por lo tanto insustituible en este campo. Por otro lado, este protagonismo nos ha supuesto en doble sentido, ya que de forma paralela al aporte a nivel asistencial y logístico, la pandemia nos ha proporcionado una experiencia a otro nivel, en la que se han adquirido nuevas capacitaciones, todas ellas aprendidas en un tiempo récord por los profesionales de enfermería. Con todo esto, a mediados de octubre del año 2020, se realizó un conversatorio en la Ciudad de México, organizado por el CEIBER en REA Smart Health, y en el que un panel de expertos, representantes de los distintos ámbitos de la enfermería, compartieron sus experiencias en el manejo de la pandemia desde distintas perspectivas, poniendo en común las principales lecciones y conclusiones extraídas de esta situación excepcional. Hago mención a este conversatorio, ya que al leerlo hace un tiempo atrás y releerlo en vísperas al Congreso, no dejo de sentirme identificada con varios de ellos, tanto en lo humano como en lo profesional, ante inmensa situación que nos deparó el año de la enfermería. Prefiero llamarlo año de la enfermería en lugar de año de la pandemia, ya que los profesionales enfermeros tuvimos que adaptarnos, aprender en tiempo récord, organizarnos y planificar sobre la marcha ante este nuevo desafío que implica e implicó enfrentarse a esta situación de pandemia. En este conversatorio, una de las profesionales y colegas, Mónica Lana, directora de Operaciones y Calidad del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, decía que la forma en la que nos tuvimos que enfrentar a la pandemia se resume en una sola palabra. Esta es cambio. El cambio en la dinámica del día a día, la reorganización de los servicios y la puesta en marcha tanto de la institución hospitalaria, ya sea pública o privada, tanto de las áreas, de los circuitos COVID, se convirtieron prácticamente de la noche a la mañana en la nueva realidad de los profesionales de la sanidad. Organizar y elaborar protocolos de prevención de cuidados y de atención fue una de nuestras labores durante el turno, a la vez de adiestrarnos sobre la marcha sobre la colocación de los EPP.
Al contar con una terapia abierta y conjunta, como es el caso de la institución donde me desempeño, es decir, una terapia abierta y conjunta me refiero al niño acompañado por su mamá y su papá, nos era imperioso contar con la posibilidad de testeos a los padres y a los niños, porque no estaba en nuestro ideal separar el binomio, y pudimos llevarlo a cabo a prueba y error, ya que al ser todo nuevo se debía coordinar y organizar con el área de seguridad, con el área de laboratorio, con el equipo médico y también con colegas. El papel de la enfermería, pieza clave en la gestión del cambio. La adaptabilidad y proactividad de la enfermería se puso de manifiesto no solo en la participación en los nuevos protocolos y planes de acción con los que se hizo frente a la pandemia, sino también con la adopción y puesta en marcha de todas esas estrategias de forma inmediata. Obviamente, esta pandemia nos ha servido para visualizar cuál es el gran rol de la enfermería, especialmente en todo lo que se refiere a capacidad de planificación. Y también me atrevo a hacer mención a capacidad de liderazgo. Competencias enfermeras para la adaptación a una nueva realidad. Las circunstancias de la pandemia propiciaron que se pusieran claramente de manifiesto muchas de las características y competencias inherentes al personal de enfermería, y que son las que se convirtieron o las que convirtieron a estos profesionales en protagonistas del cambio, como son creatividad, también compromiso, y sobre todo la rigidez de adaptabilidad. Y no quiero olvidar mencionar, como lo dije anteriormente, la capacidad de liderazgo que debemos seguir puliendo como profesión. La pandemia supuso una auténtica prueba de fuego en la que salieron a relucir en toda su dimensión las principales señas de identidad que caracterizan a la profesión de enfermería. Y fue en base a ellas como el equipo de enfermería pasó de un tiempo récord de su actividad habitual de trabajo en áreas a adquirir nuevas capacidades, participando además de elaboración de procedimientos e implicándose de forma paralela a la atención de los pacientes. Junto a esto hay que destacar la actitud de servicio, el manejo de sentimientos encontrados y la capacidad de hacer frente a la sensación de miedo e incertidumbre, no solo propia, sino también la manifestada por los pacientes, por los familiares, la manifestada incluso por el equipo médico y por colegas. Por todo ello, el rol de enfermería fue sumamente importante, aportando además de los cuidados esa parte insustituible de calidez, la profesionalidad y por encima de todo el sentido del humanismo. En esta diapo voy a hacer mención un poco a nosotros los profesionales y cómo lo pasamos ante la crisis, ante el impacto laboral y el impacto personal. Los sanitarios hemos sido quizás el colectivo que ha causado o ha acusado con más intensidad los efectos de la pandemia. Y acá también podemos hacer mención a los efectos negativos de la pandemia, porque si bien hay efectos positivos, también tenemos los negativos. Y estos a nivel personal. Aparte del elevado riesgo de contagio, el cansancio, la incertidumbre, la sobrecarga de trabajo y el exceso de responsabilidad fueron haciendo mella en los colegas, en mi propia persona también se podría decir, ya que somos los que fuimos y somos los que estamos en la primera línea de fuego, como así
lo decían también los medios de comunicación. Quienes tuvimos que enfrentarnos al burnout, al cansancio, a la sobrecarga, al desgaste, las alteraciones emocionales, el temor a contagiar a nuestras familias y, como si fuera poco, en muchos casos, la discriminación sufrida por vecinos y población en general, ya que muchos profesionales éramos acusados de ser transmisores por estar trabajando al lado del paciente con COVID. Y además, sumado a todo esto, muchas veces la mala remuneración, que no llegamos a cubrir la canasta básica. Lamentablemente, esta fue una realidad que no me parece dejar de mencionar. La pandemia como otra oportunidad de desarrollo, crecimiento y reconocimiento. La actuación de enfermería en la gestión de la pandemia ha demostrado que estos profesionales deben de ser tenidos en cuenta y formar parte de todos los procesos que impliquen al ámbito sanitario. A nivel de institución, a nivel de país y también a nivel mundial, sin ninguna duda, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha servido para visualizar y visibilizar nuestro rol profesional, sacando a la luz las habilidades, las competencias y capacitaciones que nos caracterizan. El principal desafío al que se enfrenta el futuro de la profesión de enfermería se puede resumir en una sola palabra. La misma que, por cierto, define la forma en la que tuvimos que gestionar la pandemia o en las que los profesionales tuvieron que gestionar la pandemia, que fue a la que se refería la licenciada Lana en un principio, y esta palabra es cambio. Se trata de un nuevo enfoque en el que la previsión es una pieza clave y que implica no solo la práctica clínica y a la gestión, sino también a la investigación y a la docencia. Todo lo ocurrido en el devenir de la pandemia debe interpretarse como una invitación a mirar desde otra perspectiva el modelo de atención que se está ofreciendo a los pacientes a través de los servicios de enfermería. En nuestra práctica profesional siempre vamos a aprender y también siempre vamos a cambiar, como ya lo anticipó Florence Nightingale, al afirmar que no nos consideramos enfermeras terminadas o enfermeros terminados, sino que hemos de tener en cuenta que siempre tenemos que aprender. Muchas gracias. Espero haya sido de utilidad y haya servido esta pequeña exposición brindada. Muchas gracias y ahora los dejo con los siguientes colegas. Bueno, un placer tener este grupo de panelistas hoy en el Congreso. Agradecemos las exposiciones y damos lugar a las preguntas desde la audiencia. Voy a darle la bienvenida al licenciado Sergio Raboso y una pregunta hacia usted. Y quisiera preguntarle con respecto a los problemas que surgieron en cuanto a los casos graves de COVID en pediatría, si nos puede contar, en España, ¿no? Sí, buenas tardes, encantado de saludarles de nuevo. Como decía, mi nombre es Sergio Raboso, soy enfermero pediátrico y aquí en España pues llevo 15 años en UCI de neonatología, en el Hospital Universitario de Móstoles, llevo 12 años en urgencias pediátricas en el Hospital Rey Juan Carlos, y soy coordinador y asesor experto en los programas de salud infantil de Sanitas. Bueno, la experiencia de casos graves, es verdad que durante toda esta pandemia, gracias al cielo, hemos tenido muy pocos. No es como los adultos que al inicio de la pandemia, sobre todo por una incidencia de la carga viral tan alta que se compartía,
pues los pacientes se ingresaban en UCI prácticamente 8 o 9 de cada 10, ¿no? En cuanto a los niños, hemos tenido algún caso, pero son pocos. La sintomatología en los niños, como he dicho anteriormente en la presentación, está en 3 grandes bloques, que son gastrointestinales, respiratorias, ¿verdad? Y problemas de la piel. Suelen ser leves. Los casos de los niños suelen ser de un día de sintomatología, de fiebre, de deposiciones poco formadas, algún vómito, y de ahí no suelen pasar. En algunos casos hemos tenido que apoyar con terapia respiratoria no invasiva, como la CPAP. Pero niños que hayamos necesitado intubar en estos 3-4 años, 2-3 casos a nivel de los 2 hospitales. Muy poco. Así que es verdad que es una afección que los niños, en cuanto a compromiso de su salud, ha sido poco. Ahora estamos viendo efectos secundarios a más largo plazo que sí parece que están interviniendo, incluso mezclado con otro tipo de carga viral que está en estudio, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Si quieren compartir la experiencia en el caso de la emergencia, en el sector de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, la licenciada Reynoso Graciela. Hola, buenos días a todos. Un placer compartir con ustedes esta mesa. Bueno, la casuística justamente en la población pediátrica también coincido con Sergio Raboso. En realidad, digamos, como los síntomas, los pacientes que aparecían, digamos, en su sintomatología, más que nada eran algunos con síntomas gastrointestinales y muy pocos, digamos, de piel, ¿no? Y después teníamos algunos respiratorios. También sí tuvimos casos, digamos, de pacientes pediátricos asintomáticos, y esos eran los pacientes, por ejemplo, prequirúrgicos que venían para una cirugía y uno a través del hisopado, digamos, podía ahí pesquisarlos, y eran pacientes asintomáticos que estaban bien y venían una fractura supracondilia, por ejemplo. Y por suerte, también en lo que respecta a los casos graves, atendiendo a la pregunta que realizaste, Diana, fueron pocos, ¿no? Más que nada eran pacientes que estaban compensados, y la verdad fue diferente con respecto a la población adulta. Perfecto, ¿nos querés contar un poco tu experiencia, licenciada Karina Rojas, desde la terapia intensiva? También del Hospital Garrahan. Buen día. Sí, buen día Diana, buen día Sergio, buen día Graciela, un gusto compartir con ustedes, saludarlos, es un honor para mí estar formando parte junto a ustedes de esta mesa. Como terapia intensiva nosotros recibimos a los pacientes que venían de la guardia o venían de las internaciones intermedias. Si bien los casos que tuvimos de pacientes respiratorios, la mayoría fueron también pacientes que ya venían con patologías de base. Uno de los casos más graves también ya venía con patologías de base. El chico sano no venía tan grave, pero sí lo que hubo un buen número fue de niños con síndrome inflamatorio post-COVID. Nada, los chicos con el tratamiento iban saliendo en cauce, pero digamos también lo que hacíamos era aislarlos con los papás, en lo cual también algunos papás estaban contagiados, entonces a veces teníamos el niño que no era COVID positivo, pero el papá sí, y cuando le hacíamos el hisopado y teníamos el resultado, teníamos que tenerlos aislados a ambos, hasta que cumplíamos los días, digamos, pertinentes para tenerlos en internación. Después, grandes casos o grandes estadísticas de pacientes ventilados con COVID-19 no hemos tenido, pero sí niños con síndrome inflamatorio COVID, como le había dicho anteriormente. Perfecto. Y a colación un poquito de lo que nos estás contando, Karina, sabemos que hubo una gran problemática con respecto al aislamiento en pediatría con respecto a las familias. Si nos quieren contar un poco el punto de vista o la experiencia de cada uno desde cada lugar, podemos comenzar con vos, Karina, ya que te tenemos acá. Sí, sí, la verdad que sí. Primero, nosotros somos una terapia abierta, así que, como dije en la disertación, no era idea separar al binomio.
y digamos como que se hizo todo lo posible para que el papá esté junto a su niño, acompañándole, aparte que también el sostén del niño, y en el niño que no está ventilado le da contención también mejor que cualquier tipo de deseo analgesia que se pueda administrar. Así que lo que hicimos fue hisopar a uno de los papás, y ese papá se quedaba prácticamente internado con su niño hasta que él mismo salía de la internación y se pasaba a la unidad de cuidados intermedios, pasaba con el niño también. En realidad el hospital trató de disminuir la circulación, y en base a eso, digamos, se hisopaba a los familiares que iban a estar en forma permanente con el niño, además de hisopar al niño también. Y la verdad que dentro de todo nos funcionó, si bien fue una carga exhaustiva para uno de los papás que estaba por 7 días o en todo el periodo de internación del niño. Fue una carga para uno solo de los papás, más miedos que también venían, y bueno, y ver al equipo de salud que ingresaba a atender a su hijo y también a estar con ellos sin vernos la cara, también fue algo como para los papás demasiado impresionante, por así decirlo. Pero más allá de eso, nosotros como equipo de salud nos sentimos apoyados por ellos, porque entendían lo que necesitábamos, y trataban, digamos, de manejarse, de dirigirse al baño, porque armamos una unidad de COVID, una de las terapias, que contaba con baño para los papás, para que no salgan del servicio, y como que se manejaba en ese circuito, ellos trataban de entender y de paso también colaborar al equipo de salud de esa pequeña manera. Así que, digamos, la experiencia fue nueva, impresionante para ambos lados, con miedos, pero gracias a Dios estuvimos, digamos, trabajando y al pie en pos del niño, que es un trabajo, por supuesto. Perfecto. Graciela, ¿nos querés contar tu experiencia con respecto al aislamiento de los padres, de la familia, del paciente aislado por COVID en la emergencia? Bien, sí, teniendo en cuenta, digamos, los protocolos que se iban y las líneas, digamos, que se iban bajando desde lo que es el manejo infectológico, y que esto tenía impacto y medidas a seguir en toda la institución hospitalaria, en nuestro hospital, desde lo que es, digamos, la emergencia para el manejo de los papás con respecto al hijo, siempre se ponderó que el cuidador esté en forma permanente con el niño, en todos los sectores durante toda la internación. Con la única diferencia, como comentaba la colega, la licenciada Karina Rojas, que se trató de que uno de los cuidadores, previo, digamos, hisopado, sea el que esté en forma permanente durante el tiempo que esté internado o su estadía en la unidad de emergencia. Y acá tuvo un papel preponderante lo que es enfermería y el equipo de salud en sí, ¿no? Todos, porque para poder también atender las necesidades, ya sea desde higiene, las necesidades de alimentación, de ese binomio, la ropa, todos esos detalles, fue importante que haya un facilitador. Y ese facilitador fue en gran parte, digamos, el enfermero, que tenía que hacerse cargo en nuestro servicio, por ejemplo, con la gente de seguridad, que también fue muy importante su papel y apoyó en todo lo que podía, digamos, apoyar desde lo que es la entrada, digamos. Bien. Y Sergio, ¿nos querés contar tu experiencia desde España? Si bien los protocolos se manejaron a nivel internacional, pero bueno, nos encantaría escuchar tu visión o cómo lo vivenciaste desde allá. Pues por un lado, en el servicio de... Fue empática, era muy importante esto. Ay, Graciela, te perdimos un segundo. Ahí está. Sí, que era muy importante justamente la actitud, digamos, y cómo trabajábamos
con los enfermeros para ser facilitadores de todas estas necesidades de los padres que estaban el cuidador en forma permanente durante su estadía en la emergencia. Perfecto. Bueno, ahora sí, te damos la palabra, Sergio, si puedes contarnos tu experiencia. Sí. Por un lado, voy a contar los dos campos, ¿no? Los dos puntos de vista, uno desde el servicio de UCI de neonatología y de urgencia. Voy a ser rápido, sé que queda poco tiempo. En cuanto a neonatos, es verdad que siempre, como creo que en todos los sitios, se hacía el test de COVID, ¿no? PCR, por supuesto, no antígeno, PCR a las madres que estaban en proceso de dilatación. Por lo tanto, en la amplísima mayoría de los casos, cuando el niño nacía, sabíamos si la madre era positivo o no. Bien, si es un niño sano, sin ningún problema, que no tiene que ingresar en neonatos, ese niño se va con la mamá y se la aísla en una habitación y la mamá está en contacto con él. Por supuesto, al dar el pecho con mascarilla, lavado escrupuloso de manos, intentar manipular poco al bebé cuando no le está dando el pecho, ¿no? Para tener estas medidas. Si tenemos que ingresar al niño en neonatos, según el hospital, en un hospital no podía entrar la madre, podían traer la leche. Una persona, un familiar que hubiese dado negativo en COVID. Si en otro hospital sí dejaban entrar a la madre, pero se la aislaba al niño en un BOS. Depende de los medios del hospital. Si tienes la capacidad de tener un BOS para tener a la mamá y al niño solo, se la aísla. Si no, en principio, hasta que no pasen esos 15 días, 20 días, no se podía juntar. En urgencias, sé que estoy fuera de tiempo, voy rápido. En urgencias, hasta ahora, el protocolo que hemos tenido es, si a un niño se le va a ingresar o entra en la observación de un BOS, solo un familiar, al igual que si hay que hacerle pruebas, solo un familiar, a libre elección, puede ser la mamá o el papá, es el cuidador, que también se le saca prueba COVID. Todos los niños que ingresan en observación, aunque se hayan roto una pierna, porque como decía antes Graciela, hay veces que en el preoperatorio dan positivos sin síntomas, ¿no? Todos los niños tienen un familiar con ellos, mamá o papá, y se pide por favor que no se intercambien. Cuando ingresan en planta, igual, suben con un familiar y si dan positivo en COVID, se les aísla a la mamá y al niño. Y la mamá en principio no podría salir del hospital. Se le facilita comida, aseo y demás. He ido rápido, pero en resumen yo creo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Y ha sido sintetizar un poco cómo actuamos. Perfecto. Bueno, y ahora contar un poquito, ¿no? Esto, vos estás en España, que están entrando en verano, nosotros estamos ingresando en la parte invernal, ¿no? Y lo que observamos igualmente en ambos lugares es el aumento de la incidencia de los casos, ¿no? Y esto que como nosotros como personal de salud tenemos tan implementado, ¿no? En este tipo de aislamiento, la utilización del barbijo o la mascarilla que ustedes llaman, y esto, ¿no? La política versus salud. No sé si nos querés contar un poquito tu experiencia o tu mirada con respecto a esto, Sergio. Por supuesto. Creo que estamos ante un grave error, sinceramente. Creo que es así, espero equivocarme. Porque por un lado va la parte sanitaria, la sanidad, la gente que se preocupa de la salud de la población, en este caso de los niños, que somos nosotros, sobre todo la parte de la enfermería, creo que es el gremio especialmente implicado en esto porque es el que más tiempo pasa con el paciente, además de curar, cuida, ¿no? Y por otro lado, ahora mismo que están un poco una línea opuesta a nuestra actuación y a nuestra forma de entender esta epidemia, esta pandemia, está la política y el dinero. ¿Qué ocurre? Que me gusta decir, aunque probablemente sea un término equivocado, que se ha gripalizado el COVID. O sea, se trata como una gripe. Yo siempre digo, cuando hablo con compañeros y cuando hablamos en foros y demás, digo, el COVID yo creo que nunca va a ser una gripe. ¿Por qué? Hay una cosa muy importante. A un porcentaje importante de la población, y no sabemos a quién, tenemos un montón de números de lotería para que nos toque el premio gordo. ¿Cuál es el premio gordo? Que deja secuelas neurológicas, respiratorias, digestivas. Estuve leyendo hace 2 días un estudio a nivel europeo que dicen que a las personas que les afecta a nivel neurológico les envejecen 20 años. El desgaste neurológico es equivalente a 20 años de vida. Es una cosa muy importante. Entonces, ¿aquí qué ocurre? En los colegios ya no hace falta mascarilla. En los centros de trabajo han dejado a que las empresas lo regulen libremente. Sí es verdad que lo que se mantiene, paradójico, termino en 10 segundos, de verdad no os quito más tiempo, lo que se mantiene paradójicamente es la distancia de 1,5 metros. Pero yo el otro día hablaba en Sanitas, ¿no? en la empresa, con la dirección de allí, diciendo, ¿por qué nos centramos en la distancia de 1,5 metros, que está muy bien,
pero esto se ha comprobado que la mayor probabilidad de infectarse está en la carga por aerosoles. Si yo, aunque esté a 1,5 metros, si estoy en una sala metido con 20 personas, toso, estornudo, hablo, esa carga viral está en el ambiente y mi compañero, aunque esté más de 1,5 metros mía, lo va a respirar y se va a contagiar. Entonces, ¿hay aumento de casos? Sí, pero ahí nos han puesto un bache, una barrera, ¿no? para estrellarnos contra la pared. ¿Cuál es esa barrera? Se mide la incidencia en personas mayores de 60 años. Lo cual es la incidencia que nosotros podemos ver, es personas mayores de 60 años. Ha subido muchísimo. Por supuesto, ha subido muchísimo. De hecho, se comenta que estamos en la 7ª ola. En cuanto a niños, lo que vemos en el hospital, muchos niños vienen y sí, están infectados. Sintomatología leve, por supuesto, pero el problema es que si se lo contagian al abuelo o al cuidador mayor, pues sinceramente pueden hacer que esa persona el resto de su vida tenga secuelas. Y lamentablemente esto funciona así. Entonces, vamos rápido, no quiero quitar, esto es un tema para hablar largo y tendido, no quiero quitar más tiempo a mis compañeras Graciela y Karina, pero creo que la síntesis que puedo daros es la que he comentado. Mal, porque la política y el dinero va por un lado y la sanidad va por otro. Sí, como podemos ver, pasa en todos lados del mundo. Y yo creo que este tema es muy amplio para hablar. No sé si querés hablar algo, Graciela, como para finalizar. Coincido que acá hay un punto importante que después de toda esta pandemia no hay que perder la oportunidad de la visibilidad de la importancia que tiene el colectivo enfermero como profesionales, ¿no? Que justamente acá se puso muy de manifiesto de qué tan importantes somos. Hay otras cuestiones que tienen que ver, como menciona Sergio Raboso, que tiene que ver con este tema de la gestión sanitaria, los niveles de atención. Por eso en las conclusiones cito que es muy importante fortalecer todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, y ahí tiene que ver el autocuidado. Y si tenemos una población que conoce sobre de cómo cuidarse, vamos a tener menos clientes, menos niños, menos personas, neonatos, que lleguen al segundo nivel de atención, donde ahí sí va a impactar, y dependiendo de las distintas geografías en todo el mundo, cuánto, digamos, pueden brindar esa atención los diferentes equipos de salud, las diferentes instituciones sanitarias. Eso por un lado. Finalmente, me parece que también es importante no olvidarnos de esto, ¿no? Que enfermería se puso de manifiesto también un recurso muy valioso que tiene que ver con todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es algo que nosotros tenemos que explotar mucho más, por lo menos en lo que es desde mi perspectiva, digamos, en la Argentina y fuertemente en nuestro hospital. Y por otro lado, seguir fortaleciendo para mejorar nuestros cuidados, digamos, todo el campo de la investigación. Eso es lo que quería comentar. Sí, yo creo que este tema da para 2 mesas más. Agradezco la participación a la licenciada Graciela Reynoso desde la Jefatura de Emergencia, a Karina Rojas desde la terapia intensiva y por supuesto a licenciado Sergio Raboso. Tenemos que cerrar la mesa. Agradecemos a todos la audiencia que estuvo escuchando la charla y los invitamos al próximo evento ya en breve. Muchísimas gracias.